Ahora sí, Olivero Girondo. Sí, Leo querido, esto es el Señalador Azul, la columna de literatura, la selección de libros de Yatay Libros, que la verdad que tiene una cantidad de material increíble, y hoy lo trajimos a Oliverio Girondo, este poeta argentino. Tenemos algunos de los materiales. Bueno, en este caso, mirá qué lindo. Es un poeta nacido en el siglo XIX, así que falleció en el 67. Ya tenemos editada lo que se dice su obra completa, ¿no? Esto también como un gesto de la literatura. Los escritores y las escritoras van haciendo su obra, escribiendo. Cada tanto hay algún tipo de compilación, de antología, pero es un clásico de la literatura que cuando fallecen se hace la publicación de la obra completa. Poesía, prosa, narrativa, lo que sea. Y acá tenemos poesía y prosa, junto de Oliverio Girondo. Una obra más de Yatay Libros que siempre tiene todo lo que uno busque para las lecturas, ¿no? Escúchame, y no vine solo a esta columna. Estoy, en este caso, con Facu. Titor, como contamos, está en la Feria del Libro. Un saludo a Titor y a toda la banda, a Gian. Pero estoy con Facu. Hola, Facu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, estaba cubriendo. Cubriendo la parada. Y bueno, lo tuyo, de alguna manera, entre otras cosas, es la poesía también. Sí, es como difícil de explicar. En el conjunto de habilidades que tengo, uno es recitar poesía. Así que se sumó y nos va a recitar alguna de las poesías de Girondo, del que podemos decir eso, que nació en Buenos Aires, en una familia acomodada, a fines del siglo XIX, hasta los 20, hasta el 1920 estuvo viajando por el mundo. Bien, si uno tuviera plata, la verdad que es una buena opción viajar por el mundo. Y en esos tiempos, mucho barco. Mucho barco, hizo Europa, hizo el norte de África, estuvo en Egipto también, cuenta, y se nutrió para luego empezar a publicar. Y es reconocido por 3 momentos, obviamente, típico, ¿no? De un escritor, el momento inicial de las primeras escrituras, en donde están muchos de estos relatos de viajes también, que él hace. No quiere participar de la revista Sur, la famosa revista dirigida por Victorio Campo, que en esa época simbolizaba mucho, ¿no? Políticamente. Esa era como la vertiente más conservadora, ¿no? Él era amigo de toda esa gente, pero no quiso participar. Y luego en la segunda etapa, una etapa ya más de madurez, encontramos, Facu, a Espantapájaros, un clásico, que lo voy a mostrar acá, uno de los clásicos de Oliverio Girondo, y del que seleccionamos algunas poesías. ¿Tenés algo para compartirnos? En la primera columna de esta radio abierta, los hermanos Garín pusieron letra y música, le pusieron música al poema 12. Para no repetirlo, le damos el poema 13. Vamos con el 13, buen recuerdo. Es en la primera radio abierta que hicimos, Joana, con su dúo Rodilla de Canario, musicalizaron el poema 12. Bueno, vamos con el 13. Poema 13. Hay días en que ya no soy más que una patada, únicamente una patada. Pasa una motocicleta, gol, en la ventana de un 5º piso. Se detiene una calva. Allá va por el aire hasta ensartarse en algún pararrayos. Un automóvil frena al llegar a la esquina, instalado de una sola patada en alguna guardilla. Al traste con los frascos de las farmacias, con los artefactos de luz eléctrica, con los números de las puertas de calle. Cuando comienzo a dar patadas, es inútil que quiera contenerme. Necesito derrumbar las cornisas, los migitorios, los tranvías. Necesito entrar a patadas en los escaparates y sacar a patadas todos los maniquíes a la calle. No logro tranquilizarme, estar contento, hasta que no destruyo las obras de salubridad, los edificios públicos. Nada me satisface tanto como hacer estallar de una patada los gasómetros y los arcos voltaicos. Preferiría morir antes que renunciar a que los faroles describan una trayectoria de cohete y caigan, patas arriba, entre los brazos de los árboles. A patadas con el cuerpo de bomberos, con las flores artificiales, con el bicarbonato, a patada con los depósitos de agua, con los tubos de ensayo. Familias disueltas de una sola patada, cooperativas de consumo, fábricas de calzado, gente que no ha podido asegurarse, que ni siquiera tuvo tiempo de cambiarle el agua a las aceitunas o a los pececillos de color. El poema 13, no sé si corresponde un aplauso a la poesía. Claro que sí, claro que sí.
Un aplauso para ese Girondo interpretado por Facu. Bueno, de Girondo vamos a mostrar que en Yatay además tenemos esta perla que es Oliverio Girondo por él mismo, leyendo. Miren qué lindo, un vinilo de En la más médula, y con esto me introduzco en su etapa de madurez, uno de sus últimos libros, el más celebrado, En la más médula, lo tenemos por acá, y Oliverio se grabó a él mismo. Y Titor lo tiene acá en Yatay. Pero también traje otros ejemplos. Hoy no se estila tanto, pero mirá, tenemos Alfonsina Storni, las poesías de Alfonsina, te pones un vinilo y las escuchás. En general narrada por locutores, locutoras, a veces actores, actrices. Tenemos también a Nicolás Guillén, ahí está, otro disco de poesía, en este caso también narrado por él. Algunos despuntaban el vicio, les gustaba un poco la radio y se grababan, otros los dejaban. Acá tenemos a poesías de García Lorca en muchísimas voces. Miren qué lindo, otro vinilo. De García Lorca hay muchísimo, Está, diría, buena parte de su obra narrada y editada en audio. Bueno, el famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, tal vez su obra más célebre, narrada también, en este caso también por otras personas que lo leen. Y bueno, y trajimos un vinilo para cerrar este momento, se prenden las luces del estadio. Pero decíamos, Oliverio tuvo esta tercera etapa de madurez en donde editó este libro, En la más médula, que es el más celebrado, una poesía más jugada, mucho más, vamos a decir, críptica. Por ahí al principio era más un narrador y después se sumergió un poco en los avatares de la palabra, ¿no? Como en lugares ahí no tan convencionales, no tanta rima, no tanta figura. Y bueno, La más médula tiene mucho de eso y es el final de su carrera. También otro dato célebre de su vida es que estuvo siempre casado con Nora Lange, otra poeta muy interesante del siglo XX. Y bueno, produjeron algunas cosas juntos, pero cada uno desarrolló su propia carrera, Leo. Espectacular la propuesta de este nuevo episodio del Señalador Azul. Le agradecemos muchísimo a Facu ese recitado de poesía. Se nos fue ahora del micrófono. Lo perdimos. Facu siempre está trabajando para esta salida los viernes. Le pone muchísimo a que esto pueda ser posible. Ahí volvió Facu a los micrófonos. Habría que cubrir el boliche. Hoy equipo a media. Equipo a medias. Bueno, y antes de cerrar este momento, pinchando un vinilo de Coleman Hawkins, que era la música que sonaba en esa época, los 30, los 40, un maestro del jazz. ¿Tenés otra poesía para leer, Facu? Sí. Dale. La 23, ya que seguimos con Espantapájaros. Sí. Se podrá discutir mi erudición ornitológica, la eficacia de mis aperturas de ajedrez. Nunca faltará algún zopenco que niegue la exactitud astronómica de mi horóscopo. Pero eso sí, a nadie se le ocurrirá dudar, ni un solo instante, de mi perfecta, de mi absoluta solidaridad. Una colonia de microbios se aloja en los pulmones de una señorita, solidario de los microbios, de los pulmones y de las señoritas. A un estudiante se le ocurre esperar el tranvía dentro del ropero de una mujer casada, solidario del ropero, de la mujer casada, del tranvía, del estudiante y de la espera. A todas horas de la noche, en las fiestas patrias, en los aniversarios del descubrimiento de América, dispuesto a solidarizarme con lo que sea, víctima de mi solidaridad. Inútil, completamente inútil que me resista. La solidaridad ya es un reflejo en mí, algo tan inconsciente como la dilatación de las pupilas. Si durante un centésimo de segundo consigo desolarizarme de mi solidaridad, en el centésimo de segundo que lo sucede, sufro un verdadero vértigo de solidaridad. Solidaridad de las horas sin vela, sin esperanza, solidario del naufragio de las señoritas, de los tiburones vestidos de frac que les devoran el vientre y la cartera, solidario de las carteras, de los vallenatos y de los fraques, solidario de los sirvientes y de las ratas que circulan en el subsuelo, junto con las flores marchitas, solidario de los automóviles, de los cadáveres descompuestos, de las comunicaciones telefónicas que se cortan al mismo tiempo que los collares de perlas y las sogas de los andamios. Solidario de los esqueletos que crecen casi tanto como los expedientes, de los estómagos que ingieren toneladas de sardín y de bicarbonato, mientras que se van llenando los depósitos de agua y de objetos perdidos.
solidario de los carteros, de las amas de cría, de los coroneles, de los pedicuros, de los contrabandistas, solidario por predestinación y por oficio, solidario por atavismo, por convencionalismo, solidario a perpetuidad, solidario de insolidarios y solidario de mi propia solidaridad. Oliverio Girondo, bajan los aplausos. No es fútbol, es poesía. Espectacular. Y bueno, La voz de Facu, un fuerte aplauso por este recitado que nos regaló Facu en este ratito. Un lujito que nos damos acá y la gente que pasa por la puerta de la librería. Fue Oliverio Girondo, acá en el Señalador Azul, y como decíamos, trajimos música de la época, lo que escucharía Oliverio con sus amigos y amigas, escritores. Lindas reuniones, me imagino. Son famosas las reuniones, y bueno, este es Coleman Hawkins, el maestro del saxo tenor, uno de los padres que introducen el saxo tenor en el jazz, en la música seria. Hasta esa época era apenas usado en el vodevil, en el circo, y este lo lleva directamente al jazz. Nighthawk, uno de sus discazos, que lo hicimos en Yatay Radio, para cerrar este momento, Leo.